es un líder en la calle, con la gente. Necesariamente viene de la derecha conservadora. Se vale poner toda la estructura pública al servicio de los poderosos. ¡Qué nervios! Ya solo faltan 3 días para la marcha opositora que va a tumbar el gobierno autoritario y totalitario, especialmente totalitario, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Recuerden que nuestros patrocinadores de Cascajo 21 nos obligan a recordarles que habrá una marcha de Polanco pasando por Las Lomas y terminando en Santa Fe el lunes 2 de septiembre a las 6 de la mañana. Recuerden que el recorrido lo puede hacer en Uber. Hoy también, de parte de nuestros patrocinadores, queremos mandar un saludo y un abrazo a Don Biltroni en su cumpleaños. Muchas felicidades, Don Biltroni. Esta noche, en el Soberano News, la Secretaría del Trabajo desmiente información de mexicanos calumniando con coraje e indolencia. Acá, Mexicanos contra la Corrupción. Buscan información del programa Jóvenes Construyendo el Futuro a través de Waze y de Uber. Dios mío bendito. Andrés Manuel López Obrador acepta que el Comité de Desapariciones Forzadas examine casos en México. Tenemos en el estudio a nuestra pluma patriótica, Julia Álvarez y Casa, y a nuestro director editorial, Emanuel Carrillo, para hacer un balance sobre estos 9 meses de gobierno de la Cuarta Transformación, a tan solo 2 días del primer informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¡Comenzamos! Bienvenidas y bienvenidos a El Soberano News, su telediario nocturno de confianza. Yo soy Abraham Mendieta, el español más mexicano, con permiso de Rocío Dúrcal, amor eterno e inolvidable. Hoy tenemos de parte de todo el equipo del Soberano un agradecimiento sincero y afectuoso al pueblo de México que ayer se sumó a nuestra propuesta de Trending Topic en Twitter, Pregúntale a Calderón. Recordemos que Felipe Calderón fue entrevistado antier en El Financiero por Risco y a gran parte de la sociedad nos pareció que hubo muchas preguntas que se quedaron sin hacer. Preguntas sobre los sobornos del narcotráfico, preguntas sobre Genaro García Luna, preguntas sobre estudiantes asesinados en universidades a los que hacían pasar por sicarios. Muchísimas gracias a todos que convirtieron Pregúntale a Calderón en el primer trending topic del país durante más de 7 horas, con cerca de 40,000 tweets sobre esta cuestión. Estamos agradecidos, estamos emocionados por este apoyo y acompañamiento que nos dieron y seguiremos construyendo esas tendencias digitales que nos ayudan a que de una vez por todas esta derecha mezquina, fascista y asesina tenga del pueblo lo que se merece y lo que sembró. Un repudio. Gracias. Hoy es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada y en la mañanera de hoy el subsecretario de Derechos Humanos, Super Alejandro Encinas, anunció distintas medidas que se están tomando desde el gobierno federal para investigar los casos de desaparición forzada que sucedieron durante décadas en México y para que no vuelvan a ocurrir. Algunas de estas medidas son el fortalecimiento del Sistema Nacional de Búsqueda y la Comisión Nacional de Búsqueda, la instalación de 25 comisiones locales de búsqueda en los estados, la actualización del informe en materia de hallazgos de fosas clandestinas y el avance en la discusión para la creación del mecanismo extraordinario forense con las familias de las personas desaparecidas, pero también con la sociedad civil, las organizaciones internacionales y las organizaciones nacionales. Mexicanos calumniando con coraje e indolencia, con su líder Claudio XXX González a la cabeza, presentan una novedosa y maravillosa investigación sobre los comercios participantes en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y descubrieron que la mayoría de esos comercios no aparecen en Waze ni en Uber, y si no aparecen en Waze y en Uber, ellos no van a poder llegar nunca y por consiguiente no existen.
Ese es el problema de conocer este país únicamente de las Lomas a Santa Fe, de Santa Fe a las Lomas y de las Lomas a Polanco, que desgraciadamente hay una gran parte de este país que todavía no aparece en Waze y en Uber, especialmente los pequeños comercios de las familias, donde están los aprendices, donde están los maestros, la gente que los forja en el trabajo cotidiano, día a día. Es bien triste que intenten medir la efectividad de una política pública, la política pública estrella del gobierno para rescatar a los jóvenes que antes eran carne de cañón barata del narcotráfico, que la intenten medir solamente por si sus empresas o no aparecen en Uber y en Waze. ¿En qué mundo vives, Claudio? ¿En qué mundo viven tus becarios? ¿En qué mundo viven? ¿En qué México están? ¿De qué manera se relacionan con la política pública? ¿Bajo qué paradigma juzgan? Y ahora les vamos a dejar con uno de nuestros anunciantes gratuitos, porque aunque no nos pagan, amor, con amor se paga. Voy a gobernar con el ejemplo y con austeridad. Voy a obtener la mitad del sueldo de lo que recibe actualmente el presidente de la República. No voy a utilizar los servicios del Estado Mayor Presidencial. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Ya desapareció el Estado Mayor Presidencial. Los 8,000 elementos que cuidaban al presidente están en la Guardia Nacional para cuidar al pueblo. Al presidente lo cuida la gente. Los compromisos se cumplen. Primer informe. Gobierno de México. Volvemos de este espacio de comerciales gratuitos, maravillosos, no porque nos sobre el dinero, no somos Claudio X González, pero aún así, amor con amor se paga y consideramos que son importantes para informar a la población. Y ahorita, cambiando de tema, tenemos en nuestro estudio a Julia Álvarez y Casa, especialista en derechos humanos y una de nuestras más queridas plumas patrióticas. Muchísimas gracias, Julia, por acompañarnos en este día en homenaje a las víctimas de la desaparición forzada. ¿Qué nos puedes comentar del Comité para las Desapariciones Forzadas y de todo lo que se habló hoy a la mañanera con el subsecretario Alejandro Encinas? Hola, gracias por la invitación. Gracias a ti. Y bueno, pues sí, este día se conmemora, o es el Día Internacional de la Desaparición Forzada, y en el marco de esto, en la mañanera de hoy, se invitó al subsecretario Alejandro Encinas y a Carla Quintana, que es la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, y se hicieron una serie de anuncios muy importantes en la materia. Uno de ellos es la aceptación de la competencia del Comité de Desaparición Forzada de la ONU, que es un comité pues, que se dedica especialmente a este tema y que ha sido una de las luchas principales y una de las exigencias principales de las víctimas durante mucho tiempo, porque pues, siempre hay una confianza en que un órgano externo venga a identificar la serie de violaciones y que sea un observador externo, ¿no? Entonces, bueno, es una exigencia que se venía pidiendo desde hace varios años, y en el 2013 el comité solicitó venir acá y Peña Nieto rechazó la solicitud. Entonces, esto es un evento como muy importante que se está celebrando mucho en todo el movimiento de víctimas, y bueno, se espera que su venida acá sea el segundo semestre del año que viene, del 2020. Entonces, bueno, esperaremos con ansias este momento, y se anunciaron también una serie de cosas. Por ejemplo, es la primera vez que el gobierno federal da una cifra oficial de fosas clandestinas, nunca antes se había hecho esto. También se dieron cifras en relación a la cantidad de gente que se ha podido identificar de estas fosas clandestinas, que también es un hecho inédito. Y bueno, se dieron, al final el subsecretario anunció 7 instrucciones en concreto en este aspecto, y bueno, creo que son muy importantes, muy relevantes cada una de ellas. Y además empezó la mañanera, creo que habría que verla a quienes les interese en el tema, diciendo que Carla Quintana, con todo el humanismo que ella tiene, dijo: no estamos hablando de cifras, estamos hablando de personas, y creo que eso es fundamental, como el cambio de visión en materia de seguridad pública. Julia, a este respecto de lo que dices del cambio de visión, sí te quiero hacer una pregunta de corte un poco más político, porque estos días estamos viendo el alza de ese tipo de discursos que llamaban alacranes a determinados sectores de lo social, que decían que dejase de desperdiciarse el dinero de los ninis en ayudar a los jóvenes y que se echara a seguridad. Quién sabe qué quería decir ese expresidente tan violento, tan grosero, tan espurio con esas palabras. Pero ¿cuál es tu posición? ¿Crees que hay un paradigma
totalmente diferente a eso que plantea el expresidente Calderón, a esa violencia social que incluso en el discurso está presente. Sí, yo creo que es un cambio de paradigma brutal y creo que lo refleja totalmente el tuit que acabas de mencionar, que yo también lo traje aquí y que quisiera leer así como la última frase porque me parece demoledor y creo que, a propósito de todo el conflicto que hubo en relación al diálogo que se mantuvo con las autodefensas, tal, que es otro tema, y el comandante Borolas y eso, Calderón respondió con este tuit y en 3 líneas lo que dice es: hoy se les deja crecer porque no se distinguen alacranes de abejas. A mí no me queda el saco, a otros les quedó grande el cargo, ¿no? Y entonces ahí y dice, el cual se comienza a limpiar, en mi gobierno, en el gobierno de Calderón, se comenzó a limpiar la casa plagada de animales venenosos. O sea, esto es como brutal, o sea, es lo más así grotesco, asqueroso. Sí, y separando, identificando la población. O sea, está criminalizando en gran parte a la población más pobre, ¿no? Que es como, o sea, es no entender nada, ¿no? Y creo que Andrés Manuel lo que ha venido planteando en todos estos meses y desde antes de la campaña, creo que es un cambio de paradigma totalmente diferente, a tocar el tema de la criminalidad de una forma totalmente humanista, poniendo al centro la cuestión social, o sea, los programas sociales. Y él siempre lo ha dicho, ¿no? O sea, los ejes de la seguridad pública, el primer eje de la seguridad pública es atender y llenar de presupuesto los programas sociales. El segundo y tercero y cuarto son todos los demás temas más, digamos, de corte clásico de seguridad pública, ¿no? Y luego está la Guardia Nacional. O sea, pero él siempre ha puesto al centro esto, que creo que se contrapone absolutamente con la visión que tenía Calderón y que luego sostuvo Peña Nieto, ¿no? Digamos, Calderón era súper grotesco y súper... Y lo sigue siendo. Pero Peña Nieto sostuvo la misma política de guerra, de diferenciar a la población entre buenos y malos. O sea, es como de kinder, ¿no? O sea, como una visión totalmente... terrible. Y creo que si algo ha hecho también Andrés Manuel López Obrador es empezar a hablar, que es un tema que a mí me gusta mucho también, de la justicia transicional, que si bien no ha sido como, creo que es un tema todavía pendiente. Yo ahí sí te quiero retomar un elemento, Julia, sobre justicia transicional, a ver cuál es tu opinión. Ahorita que tuvimos el tema de las conversaciones con los autodefensas, el presidente salió diciendo: la seguridad pública es tarea del Estado y por consiguiente no es mi prioridad el diálogo con estos grupos. Yo ahí difiero un poco. Yo considero que la Secretaría de Gobernación sí tiene que avanzar en ese diálogo con sectores de lo social que se quedaron un poco atrasados para que se reintegren a la vida pública y que desde lo comunitario, a lo mejor no con grupos comunitarios armados, pero que desde lo comunitario se apoye esa tarea que el Estado tiene que hacer en seguridad pública. Yo creo que así es más fácil avanzar a ese proceso de justicia transicional. No sé qué opinión tengan. Justo la última columnita que hizo trató de eso, y lo que digo ahí es, yo creo que, Andrés Manuel representa hoy al Estado mexicano, ¿no? Al gobierno federal. Entonces yo creo que reconocer que las autodefensas se tuvieron que crear para defender a su pueblo, a su propio pueblo, es reconocer que el Estado no tiene la capacidad. Entonces, como representante y como titular del Poder Ejecutivo del Gobierno Federal, no puedes decir, sí, que se reproduzcan las autodefensas por doquier. Tienes que asumir la rectoría del Estado, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es un discurso coherente y la obligación, claro, ¿no? Entonces, por supuesto que desde el gobierno federal tú no puedes aplaudir y llamar a la población a que se reproduzcan. Y creo que él lo dijo, reconozco que ante un Estado fallido, la población se tuvo que organizar como pudo en autodefensas, en policías comunitarias, en llámesele como se le llame, para poder defender a su población. Y yo creo que creo que una mala lectura de los medios que como siempre hacen lo que quieren, pero Andrés Manuel lo dijo en la conferencia de prensa, dijo, por el momento se suspenden los diálogos con que es otro tema, las autodefensas legítimas, ¿no? Claro. Es otro tema, pero dijo, por el momento se suspenden porque hasta que no avance toda la otra política de seguridad, toda la otra política
de corte social, claro, el fortalecimiento del Estado, no tenemos con qué llegar a negociar nada, ¿no? O sea, si yo digo, no, la policía no funciona, los programas sociales no han llegado a las comunidades, el programa de jóvenes es un desastre, no tenemos nada de atención a la población, ¿cómo tú vas a llegar a negociar con los autodefensas para decir desármense? Entonces él lo que propuso era como un segundo momento. Peralta metió un elemento que yo creo que se pasó por alto, eran ex grupos de autodefensas. O sea, el subsecretario Peralta cuando inaugura el parque, en verdad se va con la comunidad, no se va con grupos armados que ostentan ningún tipo de autoridad comunitaria, o sea, se van con antiguos grupos de autodefensa, se va a la comunidad, ¿no? Sí. Yo creo que pasó un poco... Bueno, digamos que el tema simbólico está ahí de fondo y la Guarana fue, sí, y Sánchez Cordero también reconoció que se habían sostenido diálogos en el norte, con Tamaulipas, tal, y que sí eran con grupos de autodefensa. Yo creo que el tema está ahí, ¿no? Como un nuevo paradigma, que una de las patitas que implica esta nueva visión de hacer política con las comunidades, para las comunidades, y reconociendo pues la violencia así estructural y el Estado totalmente fallido que les fallaron, ¿no? Por muchos años a las comunidades, es atender las causas de la violencia. Y si no tienes eso resuelto, pues no puedes llegar a negociar nada, ¿no? Julia, te quiero hacer una última pregunta porque ya casi se nos acaba el tiempo, pero fíjate que últimamente en medios de comunicación nacionales las noticias sobre Tamaulipas se están reproduciendo con cierto factor común y aparecen todas un grupo que pareciera que tiene cierto respaldo estatal, pero cierto carácter paramilitar, el Cietas, que de repente todos los días vemos que en un ataque caen 6 sicarios por parte del Cietas, en un ataque caen 5 sicarios por parte del Cietas. Y es un grupo vinculado al gobierno de Tamaulipas, que no sabemos si forma parte o no de la estructura del Estado, que no sabemos de dónde viene su presupuesto. ¿Es posible que haya grupos paramilitares vinculados a los estados, a los gobernadores? No, yo creo que esto, o sea, totalmente puede ser. Yo creo que pues es un asunto local de los estados, ¿no? Que no luego voy a fijarme bien luego en las siglas concretas, creo que era algo así como Cietas, lo voy a checar bien, pero es un patrón que se reproduce en determinadas noticias sobre Tamaulipas, ¿no? Sí, bueno, pues es un tema lamentablemente local, ¿no? Que no le compete al gobierno federal, pero yo creo que, o sea, si el gobierno federal, si a la Fiscalía General, si le llega el conocimiento, yo creo que van a tomar cartas en el asunto, y yo confío mucho en que este gobierno está dispuesto a que caiga quien caiga. No se van a permitir para nada grupos de este estilo, ¿no? Y hoy lo reconoció también el subsecretario Encinas cuando le preguntaron, oiga, pero la desaparición no es igual que la desaparición forzada. La desaparición forzada tiene que ver con omisiones o acciones del Estado. Y entonces él dijo, sí, en efecto, reconocemos que siguen habiendo, aunque el crimen organizado está muy involucrado en las desapariciones, que sería entre particulares, pues el Estado también está inmiscuido, infiltrado por grupos que desaparecen personas. Entonces yo creo que el primero está el reconocer para poder atender el problema, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el gobierno ha sido muy honesto. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, Julia, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras, por compartirnos un tema en el que tú eres especialista como pocas. Gracias por tu tiempo y por compartirlo con tanta claridad. Ahora nos vamos rapidísimo a nuestros comerciales gratuitos, porque amor, con amor se paga. Vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra. El mexicano va a poder trabajar donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus tradiciones, sus culturas. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Dijimos que íbamos a sembrar 1 millón de hectáreas de árboles maderables y frutales. Llevamos 500,000 hectáreas y se le está dando trabajo a 230,000 campesinos. Estamos sembrando vida. Los compromisos se cumplen. Primer informe, Gobierno de México. Hoy también tenemos en este plató que no tiene ni Obama a Emanuel Carrillo, nuestro coordinador editorial. Muchas gracias por venir, Emanuel. Recuerden que tienen la actualidad de la mañanera todos los días en los videos de Emanuel en redes sociales, en Twitter y Facebook del Soberano. Y si se perdieron la mañanera, Emanuel en poquitos minutos los pone al día. Vamos a seguir conversando sobre los proyectos sociales de la Cuarta Transformación, Emanuel. ¿Qué es para ti lo más reseñable? Pues mira, Abraham, creo que desde que el presidente estaba en campaña puso un gran énfasis en los programas sociales, impulsar el desarrollo social, y creo que a un año de gobierno el presidente entrega buenas cuentas.
tiene ya echado a andar Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, que son programas que tienen un gran presupuesto, y el presidente entrega buenas cuentas, ¿no? Hace unos días en la mañanera mencionaba que como nunca antes, casi 1 millón de jóvenes ya tienen empleo, están recibiendo instrucción en algunos talleres para trabajo, entonces esto es muy loable. Ningún otro gobierno se había preocupado por la atención a los jóvenes y brindarles una oportunidad de empleo para encaminarlos a la vida profesional. Y por otro lado, entregando becas, ¿no? Para que sigan sus estudios. Parece que es algo muy destacable de este primer informe de gobierno. Manuel, ¿no te sorprende lo mucho que a algunos les molesta esto? Incluso el tema de las becas, o sea, ¿quién se podría oponer a que un estudiante recibiera una beca? Pero no, se opusieron y se pusieron de, se van a gastar el dinero en drogas, se van a gastar el dinero en irse al cine, oh Dios mío, se van al cine los chavos, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Por qué crees que hay ese rechazo tan fuerte en programas sociales que parecen de sentido común, que cualquier estudiante tiene sentido a tener una beca para poder estudiar? Mira, como lo mencionamos en la mesa editorial, creo que Andrés Manuel ha tenido que sortear desde hace 18 años una serie de obstáculos para emplear lo que él considera es la cuarta transformación. Y en ese sentido, pues ha generado muchos opositores, ¿no? Tengámoslo claro, uno de ellos es Felipe Calderón, que el día de ayer en una entrevista donde yo creo que se valentonó o no sé qué le pasaba, se aventuró a decir que el programa social de Jóvenes Construyendo el Futuro se estaba tirando a la basura, ¿no? Que no había resultados. Y pues bueno, este tipo de visiones tan limitadas, ¿no? Que no se ponen a ver realmente el nivel de impacto que tiene, cómo se está cambiando la vida de ciertos sectores que esos mismos gobiernos abandonaron, que los pusieron en este camino de desigualdad, pues está ahí rindiendo frutos, ¿no? Uno piensa, ¿para quién gobernaron cuando gobernaron, no? Cuando escucha este tipo Claro, y ahora son muy críticos, ¿no? Cuando en su momento pudieron haber hecho mucho. El mismo Andrés Manuel en sus conferencias dice que, por ejemplo, durante el periodo de Calderón se recibieron miles y millones de pesos producto de las rentas del petróleo. Sin embargo, ese dinero se fue. ¿Dónde están, verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde están? Fíjate que hay un elemento muy curioso con la recomposición de élite que está habiendo en México, donde hay una división clara entre empresarios y empresarios, ¿no? Donde hay algunos empresarios que se hicieron multimillonarios, eran muy liberales y estaban en contra del Estado, pero luego no sabían hacer negocios sin saquear al Estado. Algunos vinculados a esas organizaciones patronales o a esas otras organizaciones empresariales que ahora van de investigadores contra la corrupción. Y luego, por otro lado, empresas mucho más fuertes, transnacionales, con un capital enorme, que se sientan a negociar con el gobierno, que llegan a acuerdos. Vimos a Carlos Slim en la mañanera y bromeábamos aquí sobre Carlos Slim, el camarada Slim, pero ciertamente hay un grupo de empresarios que con mayor o menor amparo del poder entendió que las cosas había que hacerlas dentro de la legalidad. ¿Tú también ves esa diferenciación de empresarios que está clara? Totalmente, hay una gran diferencia en el discurso. Fíjate qué manera de preguntarte, ¿tú también ves esta diferenciación que está clara? Sí, sí es muy clara. O sea, creo que otro gran aspecto que hay que tocar rumbo al primer informe es el lado económico. Si bien hay muchas fricciones, ¿no?, con el sector empresarial que indudablemente tienen un interés, ¿no?, económico, el hecho de que Carlos Slim, uno de los más influyentes, fuera a la mañanera y anunciara un gran acuerdo sobre los gasoductos, que había una gran controversia, marca un cambio discursivo, ¿no? Habla mucho de cómo la apertura de Andrés Manuel a este sector, que puede ser muy rígido, pues les está dando entrada, ¿no? Está diciendo, el gobierno está dispuesto a dialogar por el bien superior de la nación. Y así lo entiende el empresariado, quizá en una de sus figuras más prominentes, como lo es Carlos Slim. Sí. Y él manda este mensaje de certidumbre que necesitan los mercados, de decir, el gobierno no es autoritario, no está imponiendo políticas económicas porque sí, simplemente está diciendo, vamos a sentarnos todos, vamos a negociar por el bien superior, que es México, y en ese sentido vamos a sacar negocios. Esto saldrá para adelante, negociando este interés superior, aumentará la inversión, la confianza en los consumidores. Y esto también trae un arrastre importantísimo, ¿no? O sea, teniendo a Carlos Slim, que sin duda es el más prominente empresario. Pero sí hubo una parte de la oposición política que nos dijo,
que Andrés Manuel era un comunista, que iba a Un peligro para nacionalizar México. empresas, que era un peligro. Y lo vemos con Carlos Slim en la mañanera. ¿Tú no crees que le salió algo en la piel? O que Sí, sería seguro algo le miedo, hicieron berrinche. Digo, todavía hay un sector, ¿no? Que es encabezado por Gustavo de Hoyos, ¿no? La Confederación Patronal. Ese fue el que hundió la Universidad Autónoma de Baja California en Sí, el patronato. sí, del vale. patronato. Vale. el mismo. Y por otro lado... Como no es su empresa. Claro. No, bueno, sí. Y por otro lado tenemos a Claudio X, ¿no? Que también tiene ya un interés muy claro en estar saboteando legalmente. ¿Por qué hacen política? Claro. Porque con la política hacen negocio, con los negocios hacen política, ¿no? Claro, y como bien dijo Carlos Slim, ¿no? O sea, no importa ahorita tanto que no haya crecimiento, sino si está desarrollándose una política de mejora del bienestar social, pues en la medida en la que esto juegue con el desarrollo económico, pues va a hacer que México crezca a las tasas que el presidente ha dicho, ¿no? 2% anual y en el futuro, no muy lejano, a un 4%. Pero también hay que tener en claro que todo esto va a ser en la medida que empresarios como Claudio X González, y Gustavo de Hoyos Walter, que encabeza otro tipo de gremio empresarial, pues dejen que este gobierno trabaje, ¿no? Como en los proyectos. Emanuel, hacer una última pregunta, que es una pregunta tramposa, como las que hacen todos los periodistas, solo que yo lo reconozco. ¿Tú crees que la Coparmex y que Claudio X González ya no puedan tomar decisiones de gobierno en este país? ¿Es separar el poder político del poder económico? Claramente está separado. O sea, creo que ahorita su nivel de influencia está cooptado. Sin embargo, no podemos ser omisos a que tienen todavía un poder económico muy grande, ¿no? Y que eso los vincula directamente con el poder. Sin embargo, hay que entender también que hay una cabeza en el Estado que es Andrés Manuel y que es muy fuerte y que él lo ha dicho. El poder económico se tiene que separar. Va a haber una unión intrínseca porque así lo es, no puede estar separado del todo, pero hay que establecer quién lleva la rectoría de la economía. Porque un poder ¿no? es democrático y otro no lo es. Muchas gracias, Emanuel, por tu tiempo, por tus respuestas y por compartirnos este elemento informativo. Recuerden que pueden ver a Emanuel, a nuestro coordinador editorial, todas las mañanas de lunes a viernes en un resumen maravilloso que nos hace sobre la mañanera para aquellos a los que no nos gusta madrugar demasiado. Con estas dos maravillosas conversaciones sobre los problemas del Estado, pero también las soluciones que se están intentando abordar desde el gobierno de la Cuarta Transformación de la vida pública, nos despedimos por hoy en el Soberano News. Nos vemos el próximo lunes en el mismo lugar, a la misma hora y con un poquito más de gente. Yo soy Abraham Mendieta, muchas gracias por seguirnos.